El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:49. Ayer en nuestro portal, en nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ, publicamos una noticia, replicamos una noticia generada por diversos medios de comunicación, entre esos el diario El País de España. Ayer fue el primer día sin contagio en China, 0 contagio en China, en el día 56 de aislamiento en Wuhan. China está saliendo, China está recuperándose. En China ya pasó lo peor, cosa que no ha ocurrido en Italia, que no ha ocurrido en España, y que todavía evidentemente pasa en el Ecuador. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Ecuador. El último reporte del día de ayer, amigos y amigas, dimos cuenta, 260 casos confirmados, así cerramos el día de hoy. He recibido un montón de mensajes respecto de que se habrían generado ya otros casos, no lo voy a replicar por obvias razones. Por responsabilidad periodística y ciudadana me corresponde regirme exclusivamente a la información oficial. Vamos a esperar a las 10 de la mañana a ver qué nos dicen, pero me han llegado algunos detalles, algunos datos que, insisto, no corresponde hacerlo, revelarlos. Por responsabilidad periodística esperaré hasta las 10 de la mañana el reporte del gobierno nacional para conocer qué pasa, pero hasta ayer 260 casos confirmados. Y lo que más llamó la atención es que mientras hasta la mañana habían 9 provincias con casos confirmados, en la tarde se sumaron 5 más: Loja, Cañar, Chimborazo, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas. 14 de las 24 provincias del país tienen casos confirmados de coronavirus COVID-19. En el caso nuestro, en el caso de Pichincha, teníamos hasta hace 2 días 8, hasta ayer 12, y ayer en la noche subimos a 16. En el caso de Guayas subieron de 157 a 187, en el caso de Los Ríos tenían 10, subieron a 16. En el caso de Manabí se mantuvo en 8, con el agravante de que el cuarto fallecido en el Ecuador por COVID-19 es un adulto mayor o una adulta mayor oriunda de la provincia de Manabí. Loja por primera vez con 4 casos, Cañar por primera vez con 3, Monona Santiago tenía 1, subió a 3, Sucumbíos tenía 1, subió a 2, Bolívar se mantuvo con 2 y Chimborazo por primera vez registra sus 2 primeros casos. En el Oro se mantuvo 1 caso y por primera vez Imbabura y Santo Domingo se sumaron con 1 caso cada una de estas provincias. Hagamos una valoración sobre lo que está pasando acá en el Ecuador con estas cifras que acabo de señalar. La doctora Inti Quevedo tiene la gentileza de atendernos vía telemática, máster en salud pública y ex subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica. Sabe de estas materias. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está llevando adelante el aislamiento domiciliario? Bueno, en mi caso, por mi profesión, yo sí he tenido que trabajar en estos días. Bueno, ¿cómo ve el panorama? Estas cifras que acabo de señalar, que evidentemente nos preocupan y nos preocupan mucho. ¿Cómo las lee usted? ¿Cómo las analiza? Fabricio, es muy importante recalcar que los casos que se notifican a diario es una ventana al pasado. No es del presente y no es lo que va a suceder, digamos. Esto quiere decir los casos que se han encontrado en semanas anteriores y que recientemente se están notificando. No debe alarmarnos el crecimiento de estos casos, no nos habla de cosas actuales, nos está hablando precisamente de semanas anteriores. Eso hay que tener claro porque pudiera malentenderse que las medidas de cuarentena que correctamente se han adoptado estuviesen fallando y no es el caso. Estos casos nos hablan de semanas anteriores. Eso por un lado. De semanas anteriores cuando, digamos, estas personas se contagiaron, pero todavía no manifestaban los síntomas. Eso es lo que estamos diciendo. Así es. Y además, en el análisis que usted hace correctamente con el número de casos, hay que recalcar que Guayas tiene el 72% de los casos, mientras que las otras 13 provincias concentran tan solo el 28% de los casos. Correcto. Entonces, esto nos habla de que hay que, digamos, ponerle más atención a la provincia de Guayas, y recuerde que la provincia de Guayas, la ciudad de Guayaquil,
es una de las ciudades y de las provincias que iniciaron la cuarentena, digamos, después de las otras provincias. Correcto. Lo de Guayas, ¿cómo lo valoramos? Ayer se reportaron 157 en la mañana, en la tarde se habló de 187. El epicentro, de acuerdo a las cifras, es Guayaquil. ¿Cómo explicamos a los ciudadanos lo que está pasando en Guayas? Es muy importante un poco conocer cuáles son las recomendaciones internacionales y cómo cada país las ha ido, digamos, aplicando, ¿no? Las recomendaciones son efectivamente cortar la movilidad, disminuir la movilidad, cortar la movilidad. En esto comienza recién la provincia de Guayas, digamos, el día de ayer. Vamos a ver los resultados posiblemente en 2 semanas más. Lo que suceda en esta semana y la próxima, repito, es una ventana al pasado, es lo que ha sucedido en el pasado. Los efectos de los aislamientos y de las restricciones de movilidad los vamos a ver 2 semanas después. Y es importante cuáles son las estrategias que han dado resultado en otros países. Hay que decir con esto que nada sobre el coronavirus está escrito en piedra, digamos, es un virus que se lo conoce en el mundo hace 2 meses y medio, no más. Está aprendiendo el mundo entero, efectivamente, a cuáles son las medidas. En ese sentido, Ecuador, y con esto quisiera también un poco unirme a las palabras que usted había mencionado anteriormente, Ecuador ya ha enfrentado gripes pandémicas, enfrentó el H1N1 en el año 2009 y sin duda Ecuador se encuentra con una mejor institucionalidad hoy en el 2020 para enfrentar esta pandemia. Antes del 2009, digamos, antes de esa pandemia, no teníamos la infraestructura hospitalaria que hoy se tiene. El mismo Guayaquil no tenía el número de camas que hoy tiene. No habían instituciones como la Secretaría de Riesgo, como el ECU 911, que ayudan efectivamente a tener una respuesta de emergencia. Eso hay que tenerlo claro. Si bien a ningún país le ha sobrado, digamos, infraestructura hospitalaria, a ningún país le ha sobrado camas, es todo lo contrario, incluyendo los países del primer mundo. Ecuador va a enfrentar una crisis, es una crisis, pero sin duda la enfrenta en mejores condiciones que en el 2009, cuando sufrimos también la gripe pandémica del H1N1. Ahora, esto es importante matizarlo, doctora Inti Quevedo, porque, por ejemplo, el día de hoy, el portal web Primicias, dimos lectura a esta nota en el curso de este programa, daba cuenta de que faltan camas en la provincia del Guayas, que es la zona con más casos de coronavirus. Por otra parte, ayer varios canales de televisión reportaban la preocupación de médicos, de enfermeras, de profesionales de la salud en los hospitales públicos que aseguran que no tienen todos los elementos para poder enfrentar con éxito esta emergencia. Por ejemplo, mascarillas, guantes de protección, guantes de látex, gel antibacterial, alcohol antiséptico, o sea, este tipo de cosas que uno entiende son básicas en una casa de salud. Ayer se mencionó que no hay con suficiencia en varios hospitales del país. ¿Cómo valora usted aquello? Es lamentable, es preocupante en todo caso, pero eso ya me habla a mí de cómo administrar la crisis. Yo le mencionaba que tenemos una mejor institucionalidad para enfrentarla. Correcto, pero esa ahora, es una. Una cosa es la institucionalidad y otra cosa es administrar, con base en esa institucionalidad, administrar la emergencia. Así es. Y en esa administración de emergencia, como usted bien señala, hay que asegurarse de la provisión, digamos. El aumento del consumo de todas las cosas que usted ha mencionado, porque hay un aumento de consumo, digamos, lo viven todos los países y hay que buscar soluciones emergentes para eso. En ese sentido, es muy importante cuáles son las 2 misiones que tiene que tener el país, y es cortar la transmisión y tratar e identificar a los pacientes graves, porque esos graves son los que tienen que ir a las camas críticas, a las camas de UCI. Tenemos que tener espacio para eso, tenemos que inclusive crear UCIs de donde no tengamos, y eso lo tienen que hacer en conjunto, todos los subsistemas, lo tiene que hacer el ministerio, lo tiene que hacer el IES, lo tiene que hacer la red privada complementaria, obviamente con el liderazgo de la autoridad sanitaria. Pero si por ejemplo, doctora, si por ejemplo los médicos, las enfermeras, los tecnólogos dicen no hay gel antibacterial, no hay alcohol, no tenemos mascarillas, no tenemos guantes, no nos están atendiendo, es un problema de administración pública más que de institucionalidad.
Así es también cómo administrar la crisis. En ese sentido, los administradores de la crisis tienen que buscar una solución rápida, emergente, que permita efectivamente poder solucionar esto de la manera adecuada. Todavía no nos encontramos en el pico que el Ecuador posiblemente va a pasar. Están subiendo los casos, pero no nos encontramos en el pico. Entonces tenemos todavía unos días más de oportunidad para poder solventar esos temas. Correcto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes? Estamos dialogando con la doctora Inti Quevedo. Ella es máster en salud pública, fue subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica y sabe de estas materias. Le hago esta pregunta, uno, por lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, se decidió ampliar el toque de queda. El toque de queda no empieza a las 9 de la noche, sino a las 4 de la tarde. Está claro que no todo el mundo está respetando las medidas de restricción. Hay imágenes de lo que pasa en Guayaquil y en algunas zonas de la provincia del Guayas. Mañana se ha decidido ampliar el toque de queda a nivel nacional. Será a partir de las 19:07 de la noche, ya no a partir de las 9 de la noche. Mucho ojo a todos con esta información. El toque de queda mañana desde las 7 de la noche. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esta medida y qué más podemos recomendar a los oyentes y a los televidentes que están sintonizando este espacio sobre cómo administrar esta crisis sanitaria, doctora? En ese sentido es muy importante que, digamos, la recomendación mundial, usted lo ve al director de la OMS, a su jefe de emergencias, a su jefe de epidemias los lunes y los miércoles, recomendando al mundo entero el lavado de manos. Puede ser una medida que no sea tan glamurosa, digamos, todos quizás quisiéramos tener mascarillas, gorros, guantes, pero la medida gold estándar para esto es el lavado de manos y también la etiqueta de la tos, es decir, cómo toser, cómo estornudar con la flexura del codo. Eso es muy importante, es decir, si yo cuido no transmitir a mis compañeros, a mi familia, la enfermedad. Por otro lado, como usted mencionaba correctamente, y aquí juegan un rol importantísimo los medios de comunicación, Fabricio, y yo por eso quiero felicitar a los medios de comunicación que han hecho eso, han sido un puente, una comunicación y no han generado alarma innecesaria a la población. Es una crisis, hay que enfrentar esta crisis, pero lo que no hay que generar es alarma. En ese sentido, el rol de los medios es muy importante para llegar a todos los sectores. Digamos, las redes sociales no llegan a todos los sectores, pero la radio sí, posiblemente la televisión sí, y hay que llegar precisamente y apelar a la sensibilidad de esas personas que usted comentaba, que a pesar de las cuarentenas siguen fuera de su casa, están haciendo fiestas, están haciendo reuniones. Hay que llegar a esas personas con la comunicación adecuada a decir: las cuarentenas han servido, están mostrando evidencia en los países que ya han superado, usted mencionaba China y algunos países asiáticos, ellos han superado precisamente esto respetando las medidas. Es otra cultura también, la cultura oriental. En ese sentido, hay que seguir esas recomendaciones de la cuarentena, pero el lavado de manos es muy importante. Ahora, si una persona presentara, y esto es muy importante, si una persona presentara síntomas de dificultad respiratoria, que esto quiere decir gravedad de la enfermedad, tiene que en ese momento activar los mecanismos de emergencia. ¿Cuáles son los mecanismos de emergencia en este país? Por un lado, el ECU 911 y por otro lado, la emergencia de cualquier hospital. Es decir, es preferible que una persona vaya a la emergencia cuando tenga dificultad respiratoria. Ese es un signo característico y propio de una enfermedad grave respiratoria. Aquí tengo una pregunta, revisando alguna de la interacción que tenemos con los oyentes. Alejandra Sánchez me escribe y me pide que le pregunte si una persona es portadora sana del virus, ¿puede contagiar sin saberlo? Y si es así, ¿durante qué tiempo puede seguirlo siendo? Sí, eso en los estudios que se tienen, como le decía, de esta enfermedad que tiene en el mundo 2 meses y medio, lo que se tiene es que hay portadores asintomáticos, existen, ya hay reportados en la literatura, pero que no son la mayoría, digamos. La mayoría de las personas que transmiten lo hacen a través de los síntomas, a través de la tos, porque en el momento que yo toso, efectivamente expulso gotas de saliva en donde está el virus. El virus, ojo, el virus no está en el ambiente, el virus está en la saliva. Obviamente, si estas gotas de saliva caen en la mesa,
caen en la computadora o las tengo en mis manos, eso es lo que va a transmitir. No, el virus no se encuentra en el ambiente, se encuentra en las gotas de saliva. Sí, las personas podrían transmitir de manera asintomática, ya hay evidencia de eso, no son la mayoría, la transmisión, el 60-70% de la transmisión está a cargo de las personas con síntomas, pero sí podrían transmitir sin síntomas. ¿Qué tan efectivo es utilizar guantes y mascarillas, doctora Inti Quevedo? Esto sobre todo se recomienda para el personal de salud que atiende a los pacientes respiratorios sospechosos o confirmados de coronavirus. Es decir, las personas que no son personal entrenado de salud no van a saber cómo retirarse la mascarilla, no van a saber cómo retirarse los guantes, se van a infectar con los guantes y va a crear una falsa sensación de seguridad. Es decir, yo me puse el guante, ya estoy seguro, y no es correcto. Si no se saben retirar los guantes, si no se saben retirar las mascarillas, vamos a tener contagio a sí mismo. Pero si, por ejemplo, digamos, yo salgo a la calle, o voy al supermercado, o voy a la tienda del barrio, ¿debo salir con mascarilla y con guantes de látex? ¿O no hace falta? No hace falta. Lo que usted tiene que hacer si va al supermercado, si va al banco, si va a hacer una actividad emergente, porque digamos es la única razón por la que pudiera salir de la cuarentena, claro. Usted lo que tiene que hacer es no tocarse la cara, para nada, y llegar a su casa y al salir de su casa lavarse las manos, ¿no? Hacer una buena higiene de manos, no solo, puede hacerlo con jabón, puede hacerlo con gel antiséptico al 70%, no cualquier gel antiséptico sirve, tiene que tener alcohol etílico al 70%, y siempre el lavado de manos. Si usted haga, en sus manos está sobre todo la principal transmisión del virus. Entonces lo que usted debe hacer es, si ya va a su casa, si va a tocarse la cara, si va a tocar la chapa de la puerta de su casa, si va a tocar los utensilios de su casa y viene de la calle, antes de eso, lavarse las manos. Hay también una cuestión que se ha difundido, que si estoy en la calle, regreso a mi casa, debo sacarme los zapatos y dejarlos afuera de mi casa, debo inmediatamente sacarme la ropa y colocar la ropa con la que estuve en la calle en una bolsa aparte, debo ducharme, qué sé yo. ¿Esto hay que hacerlo? No, esas recomendaciones son sobre todo para el personal de salud, digamos. Con el tema de los zapatos es lo que deberíamos hacer, digamos, siempre, no solo ahora. Siempre. Así es. Efectivamente, porque usted no sabe qué es lo que está pisando, si efectivamente hay gotas de saliva en el asfalto y usted las puede llevar a su casa, pero eso es siempre, eso no es ahora lo que hacemos es extremar esas medidas y tener cuidado porque no sabemos qué hemos pisado en la calle, pero con el tema de la ropa y demás, eso no para la ciudadanía en general, tal vez ciertas medidas para los equipos de salud, pero no para toda la población. Y ahí es muy importante recalcar otra vez, Fabricio, el rol de los medios frente a esta coyuntura. Yo lamentablemente he revisado, antes de notificar el primer caso, yo veía en redes sociales como algunos colegas decían, no, Ecuador se va a extinguir en 3 días, y colegas, ¿no? Y esto genera una sensación de ansiedad en la población, que hoy esa población se encuentra, digamos, en su casa viendo noticias todo el tiempo, porque, digamos, están en su casa sin mayores tareas y están quizás sujetas a ese tipo de noticias, y hay que buscar también cómo tranquilizar a la población sin que se despreocupe por las cosas que tiene que hacer. 2 cosas finales. ¿El gel de manos, el gel antibacterial, reemplaza lavado de manos o es complementario al lavado de manos? Es complementario. Si usted en sus manos están claramente sucias, digamos, eso no lo va a quitar el gel antibacterial. Usted tiene que lavarse las manos. Sin embargo, si usted quiere asegurarse para hacer otras actividades en su casa, me lavo las manos y me pongo el gel. Exactamente, y puede ser que usted sustituya 2 lavados de manos por la puesta del gel antiséptico, pero a la 3ª o 4ª vez tiene que lavarse las manos. ¿Hasta cuánto, y con esto cierro, hasta cuántas veces puedo utilizar gel antibacterial al día? No sé si hay un número exacto para eso. No hay un número exacto, sin embargo, es muy importante saber si el gel antiséptico solo tiene el antiséptico y solo tiene el alcohol, eso puede quizás causar irritación al final del día. Hay geles que vienen con humectantes, digamos, para poder hacer un mayor uso de aquello.
Por ejemplo, si empiezo a utilizar gel y no me lavo las manos, ¿cuántas veces podría utilizar gel hasta que finalmente tengo que lavarme las manos? Puede ser que no tenga, digamos, el grifo a la mano, pero sí tengo el gel. No sé, ¿cuántas veces me podría poner y luego lavarme las manos? Sí, efectivamente el gel antiséptico es para cuando uno está lejos de casa, cuando uno está en el consultorio con los pacientes, para no hacer digamos, este lavado recurrente. Pero en ningún momento va a reemplazar el gel antiséptico al lavado de manos. Correcto, me queda claro. Vamos a estar en contacto, doctor. Evidentemente esto va para largo, pero la única manera es que hagamos responsabilidad comunitaria. Una cosa más, solamente con esto que se me viene a la mente, casi se me pasa. El virus ya es comunitario, como afirmó esta semana la ministra de Salud. Sí, es muy importante la declaración que ha hecho la señora ministra, es muy importante porque ya esto quiere decir que deben de cambiar algunas cosas en la vigilancia epidemiológica, en la búsqueda de pacientes, y en esto yo quisiera quizás recalcar, Fabricio, que todavía para el diagnóstico de esta enfermedad, digamos, no existen pruebas rápidas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Para diagnosticar esta enfermedad siguen siendo las pruebas moleculares el gold estándar y la única prueba. Si usted llegase a tener falsos negativos en esta pandemia y en esta situación, sería gravísimo. Por lo tanto, yo sí creo que el Ecuador lo ha hecho correctamente como país, ha seguido las recomendaciones internacionales y debe seguir con las recomendaciones internacionales. Correcto. Gracias, doctora, por el aporte. Estaremos nuevamente en contacto con usted. Muy gentil. Muchísimas gracias, Fabricio. La doctora Inti Quevedo conversando aquí en A Primera Hora, máster en Salud Pública y ex subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica. Muchas recomendaciones. Esa entrevista más adelante ustedes la pueden revisar justamente en nuestro canal YouTube de A Primera Hora. Evidentemente hay una serie de aportes que ha generado nuestra invitada en el curso de este diálogo periodístico. 7 de la mañana con 11 minutos en A Primera Hora.